¿Qué pasaría si te dijera que un solo experimento le dio a la humanidad el poder de destruirse a sí misma y que ese poder sigue aquí, hoy, mientras ves este video? 16 de julio de 1945. La oscuridad todavía cubría el desierto de Nuevo México. El experimento levantaba pequeñas nubes de polvo sobre una llanura aparentemente vacía. A la distancia, una torre metálica se elevaba solitaria sobre el horizonte. No parecía algo extraordinario, pero aquella estructura sostenía el objeto más peligroso que la humanidad había construido hasta ese momento. A varios kilómetros de distancia, un grupo de científicos y militares observaban en silencio. Algunos intentaban aparentar calma, otros no podían ocultar la tensión. Después de años de trabajo, ya no quedaba nada por calcular, nada por corregir y nada por discutir. Había llegado el momento de descubrir si estaban a punto de cambiar el mundo o de cometer el error más grande de la historia. Lo inquietante era que nadie podía saberlo con absoluta certeza. Aquella madrugada, el ser humano estaba a punto de liberar una fuerza que nunca antes había existido sobre la Tierra, y una vez liberada, no habría forma de devolverla a su interior. Pero esa historia no comenzó en el desierto, comenzó años antes, en laboratorios, universidades y despachos donde unos pocos hombres empezaban a comprender algo aterrador. Dentro de cada átomo se escondía una cantidad de energía casi inimaginable. Durante siglos la humanidad había construido armas cada vez más poderosas, espadas, cañones, explosivos, pero ahora la ciencia estaba acercándose a algo completamente distinto, algo que no dependía de la pólvora ni del acero, algo oculto en la estructura misma de la materia. A finales de la década de 1930, varios descubrimientos revolucionaron el mundo de la física. Los científicos descubrieron que era posible dividir el núcleo de ciertos átomos, y cuando eso ocurría, se liberaba una enorme cantidad de energía. La noticia se propagó rápidamente entre la comunidad científica internacional. Al principio parecía un hallazgo extraordinario, luego comenzaron las preguntas. ¿Y si aquella energía pudiera liberarse de forma masiva? ¿Y si pudiera convertirse en un arma? ¿Y si alguien llegaba primero? Mientras esas preguntas comenzaban a circular, Europa se acercaba lentamente a una de las etapas más oscuras de su historia. La Alemania nazi se expandía, la guerra parecía inevitable. Y muchos científicos comprendieron que sus descubrimientos podían terminar en las manos equivocadas. Entre ellos se encontraba Albert Einstein. Aunque no participaría directamente en el desarrollo de la bomba, entendía perfectamente el peligro. Si Alemania lograba dominar aquella tecnología antes que el resto del mundo, las consecuencias podían ser catastróficas. En 1939, Einstein firmó una carta dirigida al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. Era una advertencia que cambiaría el curso de la historia. El mensaje era simple: Estados Unidos no podía permitirse quedarse atrás. La respuesta llegó poco después, y con ella comenzó uno de los proyectos más secretos, costosos y ambiciosos jamás emprendidos por la humanidad: el Proyecto Manhattan. Miles de personas fueron reclutadas, científicos, ingenieros, matemáticos. Muchos abandonaron sus hogares sin saber exactamente en qué trabajarían. Algunos ni siquiera comprendían el verdadero propósito del proyecto. El secreto era absoluto. Lo que estaba en juego era demasiado importante. A medida que avanzaba la guerra, enormes instalaciones comenzaron a surgir en distintos puntos de Estados Unidos. Ciudades enteras aparecieron prácticamente de la nada. Laboratorios ocultos trabajaban día y noche. Miles de personas colaboraban en una misión cuya existencia ni siquiera podía reconocerse públicamente. Pero el corazón del proyecto se encontraba en un lugar remoto de Nuevo México, Los Álamos. Allí se reunieron algunas de las mentes más brillantes del planeta, y al frente de todas ellas se encontraba un hombre llamado J. Robert Oppenheimer. Quienes lo conocieron lo describían como brillante, complejo y obsesionado con la ciencia. Sobre sus hombros recaía una responsabilidad inmensa. Debía coordinar un esfuerzo científico sin precedentes. Debía resolver problemas que nadie había resuelto antes, y debía hacerlo mientras el mundo estaba en guerra. Los desafíos parecían imposibles. La teoría sugería que una bomba nuclear podía construirse, pero una cosa era resolver ecuaciones sobre el papel y otra muy distinta era convertirlas en realidad. Cada avance generaba nuevas dificultades, cada respuesta producía nuevas preguntas. Los científicos trabajaban jornadas interminables, dormían poco, comían poco, vivían bajo presión constante y aún así continuaban, porque todos compartían la misma convicción.
Si no lo hacían ellos, alguien más podía hacerlo primero. Finalmente, después de años de investigación, llegó el momento decisivo. La bomba estaba lista, o al menos eso creían, pero existía un problema. Nadie había detonado una antes. Toda la teoría del mundo no podía responder la pregunta más importante. ¿Funcionaría realmente? Solo había una forma de averiguarlo. Realizar una prueba. Se eligió una región aislada del desierto de Nuevo México. Le dieron un nombre en clave: Trinity. Durante semanas, equipos enteros trabajaron preparando el lugar. Se construyó una torre metálica de más de 30 metros de altura. En la parte superior sería colocado el dispositivo experimental. Cada detalle fue revisado una y otra vez, cada cable, cada instrumento, cada procedimiento. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la prueba, también aumentaba la tensión. Los científicos estaban entrando en territorio desconocido. Nadie podía consultar experiencias anteriores, no existían precedentes, no había manuales, no había certezas, solo cálculos, y confianza en esos cálculos. Pero incluso los cálculos podían estar equivocados. Algunos científicos comenzaron a expresar preocupaciones inquietantes. ¿Qué ocurriría exactamente cuando la bomba explotara? ¿Qué tan poderosa sería? ¿Habían pasado algo por alto? Una posibilidad particularmente perturbadora comenzó a circular entre algunos miembros del proyecto. Existía el temor de que la explosión pudiera desencadenar una reacción imposible de detener. La mayoría consideraba aquella posibilidad extremadamente improbable, pero el simple hecho de discutirla demuestra hasta qué punto estaban explorando lo desconocido. La noche del 15 de julio de 1945 llegó finalmente. Las últimas comprobaciones fueron realizadas. Los observadores ocuparon sus posiciones, los instrumentos quedaron listos y entonces apareció un nuevo problema. Una tormenta comenzó a formarse sobre la zona de pruebas. Relámpagos cruzaban el cielo. La lluvia amenazaba con obligar a cancelar todo. Las horas avanzaban lentamente. La incertidumbre aumentaba. Nadie quería retrasar la prueba, pero tampoco podían arriesgarse a realizarla bajo condiciones peligrosas. Finalmente, poco antes del amanecer, el clima mejoró. La operación continuaría. Ya no había marcha atrás. La bomba fue armada. Los observadores esperaban. El silencio comenzó a extenderse. Años de trabajo, miles de millones de dólares, el esfuerzo de algunas de las mentes más brillantes de la historia. Todo se reducía ahora a unos pocos segundos. La cuenta regresiva comenzó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y entonces, el mundo cambió. Un destello cegador atravesó la oscuridad. Por una fracción de segundo, la noche desapareció. Una esfera de fuego comenzó a expandirse con una intensidad imposible de describir. Los colores iluminaron el desierto, las sombras desaparecieron. La energía liberada superó cualquier cosa vista hasta entonces. Segundos después, llegó la onda expansiva. El suelo tembló, el aire vibró, y una gigantesca nube comenzó a elevarse hacia el cielo. Los presentes observaron sin palabras. Algunos quedaron fascinados, otros quedaron aterrados, porque en aquel instante comprendieron algo fundamental: habían tenido éxito. Y precisamente por eso nada volvería a ser igual. La humanidad acababa de demostrar que poseía la capacidad de destruirse a sí misma. La prueba Trinity fue un éxito, pero también fue una advertencia. Semanas después, el mundo descubriría el verdadero poder de las armas nucleares cuando 2 bombas fueron lanzadas sobre Japón. Las imágenes de destrucción conmocionarían al planeta. La Segunda Guerra Mundial terminaría, pero una nueva era acababa de comenzar. Durante las décadas siguientes, las principales potencias acumularían arsenales nucleares capaces de destruir ciudades enteras en cuestión de segundos. La carrera armamentista transformaría la política mundial, y el miedo a una guerra nuclear se convertiría en una sombra permanente sobre la humanidad. Todo comenzó aquella mañana, en una torre solitaria levantada en medio del desierto. Un experimento concebido para ganar la guerra. Un experimento que terminó cambiando el destino del mundo. Porque el 16 de julio de 1945 no nació solamente una nueva arma, nació una nueva era, la era en que la humanidad obtuvo el poder de alterar su propio futuro. Y desde entonces vivimos con una pregunta inquietante: si fuimos capaces de crear algo tan destructivo, ¿seremos también capaces de evitar usarlo de nuevo?